bien, continuamos en 7 días. ¿Será posible que dentro de 20 años o 30 años todos tengamos casa propia en Costa Rica? Valdría la pena estudiar con detalle una interesante propuesta al respecto. Veamos. En total, somos casi 5 millones de personas en Costa Rica, según los datos del Censo 2011. Las familias van aumentando y con esto llega la necesidad de tener vivienda, que se convierte en un verdadero calvario. Como cualquier persona, uno anhela tener lo suyo, anhela tener su propia casa. Pero ¿será posible que de aquí a 20 años la mayoría de costarricenses podamos tener vivienda propia? Para que uno sepa que en el momento en que uno tiene hijos, esas personas van a tener dónde estar, no se van a tener que preocupar de que si nos echan, de que si nos sacan, de que si no podemos pagar alquiler. Para algunos, el hecho suena utópico, pero para otros, una realidad que podría realizarse si se quiere. De la misma manera que se está realizando en países como México, Chile y Colombia. En Costa Rica, el 38% de la población no posee casa propia. Casi la mitad de la población debe alquilar. Para este año se calcula que existe una necesidad de casi 700,000 viviendas. ¿Podremos lograr tener casa propia con estas cifras? La llamada clase baja y clase media baja son los sectores con más dificultades de acceder a vivienda y representan un 96% del total de familias sin casa propia. El sector de la población con ingresos de menos de 800,000 colones se considera que se encuentran en la clase baja, mientras que la clase media baja se considera a las personas que posean ingresos superiores a 800,000 colones, pero menores que 1.800.000 colones. Empezaremos por conocer el caso de la clase baja. En nuestro país, desde el año 1987, existe la Ley 7052, donde se crea el Fondo Nacional de Subsidio para la Vivienda, que entre sus funciones tendrá la responsabilidad de dar acceso a las clases con menos recursos a mejores condiciones de vivienda. Si uno ve, el tema de vivienda es una necesidad para todos, por lo tanto yo creo que en lo que vivienda se refiere es todo interés social, como le digo en el sentido de la palabra, todos necesitamos tener vivienda. Las posibilidades de acceso a vivienda de este sector se encuentran en su totalidad en el bono familiar de la vivienda, que en este momento equivale a 5 millones de colones. La ley obliga al Estado a destinar un 3% del presupuesto nacional y un 6% del impuesto de ventas a financiar este fondo de vivienda. Según un estudio realizado por la Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI, desde 1987 y hasta el 2008, el Estado debería haberle dado a ese fondo un total de 2 billones de colones. Históricamente este presupuesto o estos recursos que debe pasar el Estado al BAMBI, al Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, al Fondo de Subsidio para la Vivienda, no se ha hecho, no se ha dado. Desde la promulgación de la ley hasta el año 2008, 6 presidentes han hecho caso omiso a esta norma y solamente le han dado al sector vivienda un 5% de lo que por ley le corresponde. Un 95% ha sido utilizado para otras prioridades gubernamentales. El Ministerio, como ente rector y en total coordinación con el Banco Hipotecario de la Vivienda, hace gestiones ante el Ministerio de Hacienda para lograr acelerar de una forma catalizada la transferencia de estos recursos. Con ese dinero se podría haber entregado 430,000 bonos de vivienda, casi el doble de lo que se ha entregado hasta el momento. FUPROVI es una organización privada que se dedica a atención de familias de bajos ingresos, es una organización de desarrollo y nuestra misión es facilitar el acceso a la vivienda a estas familias. ¿Cómo funciona este sistema? Uno de sus proyectos consiste en la construcción comunitaria de viviendas. Aquí las familias se encargan de construir ellos mismos sus viviendas con el apoyo técnico de FUPROVI.
hemos sacrificado muchas cosas. A mi hija la dejo con mi mamá, ella se queda llorando, mamita, mamita. Todo ha sido duro, hasta llegar aquí a las 7 de la mañana, salir a las 5 de la tarde, salir lleno de cemento, salir pues cansado. La población beneficiada con este proyecto son madres solteras y familias de escasos recursos, que en otras condiciones no podrían acceder a vivienda. Cada uno de los beneficiados debe trabajar en la construcción de las casas durante 20 horas semanales. Todos trabajan para construir todas las casas por igual, ya que hasta el final sabrán cuál es la de cada uno. Toma en cuenta de una forma muy importante a las familias, no solamente qué es lo que quieren, sino cómo lo quieren, y esas familias participan muy activamente. Con el apoyo de las comunidades y del mismo Estado, FUPROVI ha logrado gestionar la construcción de decenas de proyectos de vivienda. Uno de los sectores más afectados con el tema de vivienda, sin duda, es la llamada clase media. Son muchos los factores que no le permiten a este sector de la población el acceso a tener vivienda propia. Se ve el incremento de los costos de las soluciones habitacionales, pero las soluciones habitacionales crecen en costo por dos razones. Una, porque han crecido los costos de construcción. Dos, porque crece el valor de la tierra en el cual se ubican. Uno espera encontrar, tal vez tiene la esperanza de encontrar algo que se adapte más al presupuesto de uno, pero cuesta mucho, cuesta demasiado. Las expectativas de los costarricenses parece que se encuentran muy distantes de lo que realmente pueden acceder. El tico a veces tiene gusto de champán y billetera fresco chan. Entonces uno lo que tiene que explicarle a la gente es que ampliar más el área de construcción va a ser más inversión. Las personas, al decidir buscar casa propia, se topan con varias sorpresas. Una de ellas es que el monto de la prima, que corresponde a un 20% del monto total del préstamo, no la tienen. Pedí 40 millones porque es lo más barato que podrías conseguir una casa, te piden el 20%. Y estamos hablando de 5 millones, un poquito menos de 5 millones que mucha gente, me incluyo, no tenemos ahorita. No lo podemos sacar del bolsillo para allá. Eso ha disminuido la posibilidad de un grupo importante de personas de tener acceso al crédito. Uno de los problemas que hemos encontrado del acceso al crédito es que las familias, los hogares, tienen un gran porcentaje de sus ingresos comprometidos en otras deudas. Deudas de electrodomésticos, de vehículos, y algunas familias con su expediente crediticio manchado. Según datos de la Cámara de la Construcción, en el año 2000 un 10% de la población que buscaba vivienda se enfrentaba a todos estos problemas, pero hoy es casi el 40% de la población. En Colombia, hace unos años el déficit de viviendas era de 1.300.000. Desde hace casi 3 años se implementó un nuevo proyecto llamado leasing habitacional. Hoy el déficit de viviendas ha bajado en casi un 25%. Este proyecto permite solucionar el tema de la prima de una vez por todas, garantizando el acceso de la clase media a una vivienda digna. El leasing habitacional consiste en una metodología que se usa en Sudamérica. Básicamente es que una familia que no tiene prima y quiere adquirir una vivienda, lo que hace es adquirir un sistema de opción de venta con alquiler. Entonces pasa a ser un inquilino de la vivienda con un contrato firmado de previo, donde a partir de cierto tiempo pasa a ser el propietario de la vivienda. En Costa Rica se está implementando este mismo proyecto, tomando como base experiencias exitosas como el caso de Colombia, Chile y México. Las entidades financieras estatales en este momento analizan la posibilidad de ofrecer este servicio en un corto periodo. Estos proyectos son ofrecidos en su mayoría en viviendas verticales. ¿Estamos preparados los costarricenses para este tipo de vivienda? En nuestro caso esperamos encontrar algo un poco más privado. Un condominio es bonito, es un poco más seguro, sin embargo son demasiadas las reglas. Desgraciadamente, pues este es un país que no tiene una cultura de vivir en altura. Hay una cultura muy tradicional de muchos años donde la gente espera vivir en una vivienda horizontal, que tenga un jardín adelante, que tenga un patio atrás, pero eso no es sostenible económicamente para el país. Cada vez que vamos construyendo horizontalmente, vamos impermeabilizando el suelo, o sea, se va
cambiando cafetales, potreros, plantaciones por cemento, por pavimento, que no permite que el agua se filtre, que abastezca o recargue los mantos acuíferos y también genera que colapsen los sistemas de drenaje. Hasta el momento los desarrolladores inmobiliarios se han inclinado hacia un mercado de clase alta, por lo que en este momento planean la implementación de este tipo de proyectos en leasing habitacional para clase media. Con este panorama, ¿podremos tener casa propia los ticos de aquí a 20 años? La demanda es infinita. Siempre va a haber una muchísimo mayor demanda que los recursos existentes para poderla atender. No, yo creo que todos los sueños son posibles. Esto es un foco que debemos tener todos y yo creo que sí es posible solventarlo, claro.